Una vez en una clase sobre el reino de Dios, yo en mi rapidez digo, cuando hablo de frutos del Espíritu, mencioné también frutos de la carne en vez de frutos del Espíritu. Y lo atribuí a frutos del Espíritu, pero es que realmente como está hoy en día estas cuestiones religiosas, que los unos hablan que son 144,000 y resulta que son cuestiones simbólicas dentro de la numerología hebrea. Y que realmente yo estoy viendo que los que están yendo para el cielo son precisamente toda la cantidad de gente inmorales que en vez de tener frutos del Espíritu, tienen frutos de la carne, y por eso le atribuí a ellos los frutos del Espíritu, le atribuí los de la carne. Porque según nada más dicen en el nombre de Jesús y ya quedan limpiecitos y van para el cielo. Y se meten mucho entre los 144,000 cuando la Biblia habla de muchedumbres y muchedumbres de gente salva. Esto lo digo porque aquí en mis manos tengo y sé que no todos los españoles son vulgares, ni todos los españoles vinieron a asesinar ni a masacrar, y menos las de las nuevas generaciones, que en aquellos afanes y aquella socioeconomía y aquella forma de que la economía radicaba sobre los hombros de la economía esclavista, la fuerza de trabajo era la fuerza muscular, como hoy en día es la máquina y la técnica. Y que así se nacen las luchas económicas y se van desarrollando a través de la historia, y por eso también España votó grandes moralistas del castellano, y entre ellos podemos mencionar a hombres que se esmeraron por escribir sobre la moral, y entre eso hicieron clásicos, entre los que encontramos a Jackson Reyes, encontramos a Francisco Romero, a Federico Oní, a Ricardo Baeza, a Germán Arcíniagas, quienes escribieron sobre los moralistas castellanos. Y esos moralistas castellanos que escriben nos identifican que sí, que hay una gran moral entre los españoles, que no todos eran los que se fueron con Colón, ni todos eran conquistadores, sino que eso es como todo, una organización, una empresa que surgió en ese siglo. Y por eso también me esmero por estudiar, y tengo aquí entre mis manos el libro Los Indios Caribe, de los cuales les hablaré. Así que en esa clase, cuando hablé sobre el reino, prácticamente hoy en día son todos los inmorales los que se están yendo para el cielo. Y resulta que todavía no me explico cómo, si el Espíritu Santo es luz resplandeciente que resplandece en el conocimiento del hombre y es luz, ¿por qué se presentó una sombra sobre María? Tal vez de pronto no podemos pensar que Jesús era hijo de un palenquero, ni podemos pensar, pero sí podemos pensar que un objeto inmenso en ese momento tapó la luz y la energía cósmica, la telesexualidad, sin tocar carne, de seres extraterrestres o de otras dimensiones, poseyeron a María. Eso es posible. Así que ahora todos los inmorales no podemos atribuirle a todo este poco de pastor y a todo este poco de gente que negocian con la política y el púlpito, e incluso con paracos y con terroristas. Y ahora hay que van para el cielo entre los 144,000, que van para el cielo porque dicen el nombre de Jesús y ya quedan limpios. Y no es así, la historia nos dice otras cosas. Entonces vamos a analizar y a estudiar a los grandes clásicos de la lengua castellana. Este Germán Arciniaga también escribió, que está entre estos hombres que escriben sobre la moral castellana, el güey que escribió Biografía del Caribe. Y estos hombres y estos libros que estudian esto nos dicen que los moralistas españoles, incluidos en todos estos volúmenes que vamos a estudiar, pertenecen a dos generaciones separadas aproximadamente para un periodo de 100 años. Es el periodo de la máxima actividad de España en el campo de la historia universal, coincidente con el pleno desarrollo, alba y ocaso del humanismo europeo. Vemos hoy cómo uno de los rasgos específicos del humanismo es el designio por elaborar una nueva imagen del hombre y de la vida, que trae como consecuencia
necesaria una revisión de las normas de la conducta humana, tema permanente de todo el pensamiento moral. La primera generación, representada por Guevara, Alfonso de Valdés y Vives, corresponde al momento de plenitud renacentista en la península ibérica entre 1500 y 1550. Se decide entonces con la política imperial de Carlos V, en la cual colaboran directamente estas tres figuras: el rumbo de España en la historia y, dependiendo de él, el destino del hombre. Es cultura renacentista italiana, impulsado 30 años antes por los reyes católicos. A la irradiación de las universidades de Salamanca y Alcalá se suma ahora el singular prestigio de Erasmo, este Erasmo de Rotterdam, entre las mentes más selectas e inteligentes de la época. Estamos entonces, que aparece a partir de la traducción de un libro llamado El Enquiridión en el año 1521, la doctrina del humanista de Rotterdam van a ser fermento de una gran agitación en las conciencias españolas, que despierta los estímulos del nuevo espíritu, pero también a los peligros que para el futuro del hombre y del mundo se dibujan en el horizonte. Tenemos entonces aquí grandes moralistas españoles que vamos a ver si los damos en 1, 2, 3, 4 capítulos, para entonces también analizar a los indios caribes y así darnos cuenta que en estas cuestiones de moral, de religión, no todo mundo puede ir para el cielo, porque los que se creen que los frutos del espíritu son todas las cosas buenas, resulta que ya han actuado con los frutos de la carne y no es tan fácil andar y ir al cielo con los frutos de la carne, sencillamente porque alguien en una iglesia dice: en el nombre de Jesús te quitamos y te quedas operado de la hernia, de la potra, de las enfermedades venéreas, del chancro, de la gonorrea. Y por eso es que cuando yo vi en una iglesia un señor que llegó, pero era una pastora, y la pastora decía que ella era profeta del Altísimo. Y el hombre veía que curó a 50 cancerosos, que ya sabemos que son calanchines. Y el Señor le decía: pero tóqueme aquí. Y el hombre se agarraba a las huevas, porque el hombre realmente tenía una potra, y ella, como era mujer, no se atrevía a tocarlo. Y entonces le dijo: usted es una mentirosa, porque si usted está tocando a todo mundo y que sale el cáncer de hígado y le toca el hígado, el cáncer de estómago y le toca el estómago, ¿por qué no me toca la potra? Tóqueme la potra, le decía el tipo. Y entonces ahí la pastora no podía tocarle la potra porque estaba el marido